Les habla Kirtop y esto es 100 hallazgos arqueológicos que asustaron a personas en todo el mundo. Buena música. El futuro de la humanidad en Marte. Elon Musk no abandona la idea de colonizar Marte. Él está seguro de que ya en 2027 llegarán estaciones automáticas Starship y para 2031 los primeros humanos podrán pisar el planeta rojo. Pero ¿cómo se organizará la sociedad en Marte? Elon Musk afirma que la colonia marciana debe ser completamente autosuficiente, sin depender de los gobiernos terrestres. Al mismo tiempo, él aboga por rechazar la democracia representativa en favor de un gobierno directo del pueblo. Un sistema similar existió en la Gran Novgorod desde 1136 hasta 1478. Los ciudadanos se reunían en el Veche y tomaban decisiones importantes por sí mismos. Leyes, tratados de paz, el gobierno del príncipe. En esencia, Musk propone un modelo similar para los primeros marcianos. En su opinión, Marte es una oportunidad para que la humanidad empiece desde cero y sobreviva si la Tierra llega al borde de una catástrofe. La franja de agujeros en Perú. En el Valle de Pisco, en Perú, hay un lugar misterioso conocido como la Franja de Agujeros o Monte Siervo. Esta estrecha franja de tierra, de 14 a 20 metros de ancho y aproximadamente 1500 metros de largo, está cubierta de miles de hoyos poco profundos. Su propósito exacto sigue siendo un misterio, aunque los científicos han propuesto muchas teorías. El lugar ganó fama por primera vez gracias a una fotografía aérea de Robert Shippey, publicada en la década de 1930 en National Geographic. Durante mucho tiempo, los arqueólogos evitaron Monte Sierpe. No fue sino hasta la década de 1950 que Victor von Hagen estudió los hoyos y sugirió que eran tumbas vacías, estimando su número total en 5.000 hallazgos. Más tarde, John Hyslop propuso la teoría de que los hoyos se usaban como almacenes, similares a los que se han encontrado en otros lugares de Perú. Cada agujero tiene un diámetro de aproximadamente 1 metro y una profundidad de hasta 1 metro. Están hechos de diferentes maneras. Algunos están excavados en un montículo, otros están rodeados de muros de piedra. Investigaciones modernas, incluyendo un mapa detallado creado con un dron en 2015, han demostrado que la franja de agujeros consta de 56.000 hoyos, divididos en bloques con patrones únicos. Cerca de ahí se encuentran caminos incas y restos de almacenes, y la cerámica encontrada indica que su origen es del siglo XV, cuando los incas conquistaron al pueblo Chincha. El arqueólogo Charles Stanish cree que los hoyos pudieron haber servido para medir el tributo agrícola que los agricultores locales entregaban a los gobernantes. Otros científicos, el agricultor Jean-Pierre Procent, creen que la franja de agujeros podría ser más antigua. Él cree que los hoyos pudieron haberse utilizado para almacenar fertilizantes como excrementos. Hasta el día de hoy, la franja de agujeros sigue siendo uno de los hallazgos arqueológicos más misteriosos de Perú. ¿Quién la creó? ¿Para qué? ¿Y cómo? Sigue siendo motivo de debate y nuevas investigaciones. Elementos de vida en muestras de un asteroide. La NASA analizó muestras del asteroide Bennu traídas por la misión OSIRIS-REx y encontró compuestos orgánicos en ellas, clave para el origen de la vida. Entre los hallazgos se encuentran aminoácidos, amoníaco y formaldehído, que pudieron haber participado en reacciones químicas que llevaron a la formación de proteínas y ADN. Los científicos confirmaron que las muestras contienen 14 de los 20 aminoácidos utilizados por los organismos vivos en la Tierra. También se encontraron minerales que indican la posible presencia de agua. Estos datos refuerzan la hipótesis de que asteroides como Bennu pudieron haber traído a la Tierra componentes importantes necesarios para el origen de la vida. La primera arma biológica. Los científicos confirmaron una historia impactante sobre un arma biológica utilizada hace 800 años en Noruega. Durante las excavaciones en las ruinas del castillo de Sversburg, los arqueólogos encontraron los restos de una persona que fue arrojada a un pozo para envenenar el agua en medio de la guerra civil medieval en Noruega. Esta historia está descrita en la crónica escandinava llamada Saga de Sverder, pero muchos historiadores dudaban de su autenticidad. Según la saga, durante el asedio, el grupo que apoyaba al arzobispo y era conocido como los Bagleros, al no encontrar al rey en Sversburg, decidió usar un cadáver como medio para envenenar el agua. Para confirmar esto, un equipo de científicos realizó un análisis de ADN de los restos encontrados en el fondo del pozo. Ya en 1938, los arqueólogos descubrieron en el pozo los restos intactos de un hombre a una profundidad de 6 metros, pero las investigaciones posteriores fueron interrumpidas debido a la Segunda Guerra Mundial. No fue sino hasta 2016 que los científicos pudieron realizar nuevas excavaciones, las cuales demostraron que el hombre del pozo tenía entre 30 y 40 años y presentaba una lesión en el cráneo, lo que posiblemente fue la causa de su muerte. A su alrededor no había ninguna ropa, excepto un zapato de cuero que se conservó. El análisis de ADN y la datación por radiocarbono
confirmaron que los restos realmente pertenecen al periodo del conflicto. OVNI sobre Sajalín. Un video con un objeto misterioso visto en Rusia sobre las montañas de Sajalín está ganando popularidad en la red. Según la publicación Newsroll, este video apareció en las redes sociales y rápidamente se volvió viral. Se supone que la grabación fue realizada desde un helicóptero militar. En las imágenes se puede ver cómo un disco metálico flota lentamente sobre la cordillera, reflejando la luz del sol. Por su tamaño, claramente supera a un dron estándar. En cierto momento, el objeto cambia de trayectoria y desaparece entre las nubes. La grabación está acompañada por el característico sonido de un helicóptero, lo que, según quienes creen en su autenticidad, confirma que la filmación es real. Solo queda una pregunta: ¿qué era eso? Una sustancia misteriosa en el ataúd. En el noroeste de China, en la región de Xinjiang, los arqueólogos hicieron un descubrimiento impactante. En un antiguo ataúd de aproximadamente 3.600 años de antigüedad, donde se encontraban momias de la edad de bronce, en el cuello de una de las mujeres se descubrió una sustancia misteriosa. Hoy en día los científicos están seguros de que es el queso más antiguo del mundo. Los investigadores extrajeron ADN de esta sustancia y descubrieron que es un queso tipo kéfir, hecho de leche de vaca y de cabra. Este descubrimiento es importante para entender el origen del kéfir y la evolución de las bacterias probióticas. Xiao Meifu de la Academia China de Ciencias, junto con sus colegas, analizó las bacterias, levaduras y proteínas en la muestra, lo que permitió identificar el queso antiguo. Las investigaciones muestran que el queso de kéfir era importante para las personas de esa época. Es posible que lo colocaran en la tumba como parte de los rituales funerarios o como alimento para la vida después de la muerte. Es interesante que en el ataúd se encontraron dos tipos de queso, uno hecho de leche de cabra y otro de leche de vaca. Las investigaciones genéticas demostraron que los microorganismos del kéfir en el queso son similares a las cepas modernas de kéfir que se encuentran en Asia Oriental y el Tíbet. Por eso surge la pregunta sobre el origen geográfico del kéfir. Antes se creía que el kéfir apareció en el Cáucaso, pero nuevos datos indican la posibilidad de una segunda fuente en Xinjiang. Estos resultados muestran que el kéfir se difundió por el mundo de diferentes maneras, y su historia está estrechamente relacionada con la evolución de la cultura humana. Isaac Newton predijo el fin del mundo. Isaac Newton es una de las mentes más grandes de la historia. Cambió la percepción de la humanidad sobre el mundo al formular las leyes del movimiento y la gravedad, pero sus intereses iban mucho más allá de la física. Fue matemático, astrónomo, alquimista y teólogo, y buscaba comprender el mundo en toda su plenitud. Uno de los descubrimientos más curiosos relacionados con Newton fue la fecha que predijo para el fin del mundo, el año 2060. La calculó basándose en la Biblia, específicamente en el libro del Apocalipsis. Newton creía que los 1260 días mencionados allí en realidad significaban años. Al contar este periodo desde el año 800, cuando se fundó el Sacro Imperio Romano, llegó al 2060. Sin embargo, el propio científico señalaba que esto era solo una suposición. A diferencia de los científicos modernos que separan la ciencia y la religión, Newton las veía como un todo. Él creía que el mundo estaba organizado según leyes divinas y trataba de descubrirlas. Al mismo tiempo, él era escéptico respecto a las profecías apresuradas y advertía que las predicciones incorrectas podían desacreditar las sagradas escrituras. Hoy en día, sus puntos de vista pueden parecer inusuales, pero en su época, la filosofía natural abarcaba no solo la ciencia, sino también la búsqueda del propósito divino en la naturaleza. Isaac Newton no solo fue un gran físico, sino también una persona que buscaba la verdad en todas sus manifestaciones. Mesa ritual en Taba Tepe. En Azerbaiyán, un equipo de arqueólogos italianos y azerbaiyanos descubrió una mesa ritual de 3.500 años de antigüedad en el antiguo asentamiento de Taba Tepe. Este lugar se encuentra cerca de las fronteras de Armenia, Georgia y Azerbaiyán. Durante las excavaciones se encontró una construcción de adobe de forma redonda. La estructura incluye una zona de cocina y una mesa ritual. Entre los años 1500 y 750 antes de nuestra era, durante la edad del bronce tardía y la temprana edad del hierro, es probable que los pueblos nómadas usaran Taba Tepe como un lugar de descanso antes de viajar por las montañas. Los arqueólogos también encontraron una mesa ritual con 8 cavidades y muchos recipientes de cerámica, tazones, vasijas de cerámica negra cocida y largas piedras planas para mezclar alimentos. En la esquina de la cocina se conservó una gruesa capa de ceniza y fichas de arcilla con huellas dactilares que podrían haber servido como vales para recibir comida. En la entrada, originalmente había columnas de madera y un techo de paja cubría todo el complejo con un diámetro de unos 15 metros. Afuera se encontraron huesos de animales y vajilla de cerámica desechada, figuras humanas colocadas en fosas de sacrificio, y el hecho de que la construcción fue sellada junto con toda la vajilla indica su carácter ceremonial.
El secreto del artefacto de 4000 años de antigüedad. En 2001, el mundo arqueológico se desconcertó por la aparición de una oleada de antigüedades únicas en el mercado de antigüedades. Joyas, armas y cerámica con diseños e incrustaciones exquisitas aparecieron como de la nada, generando preguntas sobre su origen. Las obras, que se distinguían por su compleja simbología, se atribuían a Asia Central, pero más tarde se descubrió que no eran falsificaciones. Una investigación en Irán en 2002 reveló el misterio de estos hallazgos. Los arrestos de los comerciantes llevaron al descubrimiento de la ubicación de los artefactos en el valle del río Jalil, donde una inundación en 2001 reveló una antigua necrópolis de la Edad de Bronce. Los habitantes locales empezaron a vender los artefactos, revelando así la existencia de una cultura hasta entonces desconocida. Los arqueólogos quedaron asombrados por la magnitud del hallazgo y comenzaron a estudiar el lugar, excavando la necrópolis principal de Matutabad y dos túmulos, Konar Sandal Sur y Konar Sandal Norte, descubriendo restos de antiguas construcciones y evidencias de una civilización altamente desarrollada. En 2003, bajo la dirección de Youssef Madjid-Zada, comenzaron excavaciones sistemáticas que continuaron durante varios años y revelaron sorprendentes artefactos y pruebas de la existencia de una antigua ciudad en este lugar. Las discusiones sobre el origen y el significado de la cultura de Jiroft continúan. Algunos científicos creen que es la legendaria Arata mencionada en los textos sumerios. Otros proponen una asociación con el antiguo reino de Marja. A pesar de las diferencias de opinión, las excavaciones en Jiroft han proporcionado información invaluable sobre una civilización antigua, dejando mucho espacio para futuras investigaciones y descubrimientos. Dos bases extraterrestres en la Tierra. El abogado y ufólogo estadounidense Danny Sheehan afirma que posee grabaciones en video que confirman la existencia de bases extraterrestres en la Tierra. Según él, una de las bases más grandes de este tipo se encuentra en el Océano Pacífico, entre la costa occidental de México y la isla Guadalupe, posiblemente incluso bajo el fondo oceánico. Sheehan es conocido por sus investigaciones relacionadas con los ovnis y en los últimos años ha impulsado activamente a testigos a declarar ante el Congreso de los Estados Unidos. Él está seguro de que el fenómeno ovni es real y que en la Tierra han estado presentes desde hace mucho tiempo naves que transportan seres vivos de otros planetas o dimensiones. Según él, la base submarina está siendo vigilada y ya existen cientos de grabaciones en video donde se puede ver cómo objetos no identificados se sumergen bajo el agua y luego vuelven a salir a la superficie. Además, Sheehan afirma que los militares intentan derribar estas naves y capturar a sus tripulantes. Él advierte que el gobierno oculta la verdad, pero que la confirmación de la existencia de civilizaciones extraterrestres es inevitable. Vidrios brillantes. Los arqueólogos que estudian la Edad de Bronce en el norte de Italia encontraron miles de cuentas de vidrio en el antiguo asentamiento de Frotesino, que tienen más de 3000 años. Estos brillantes artefactos arrojan luz sobre los inicios del arte de fabricar vidrio en Europa. El equipo de arqueólogos encontró un horno de arcilla de la Edad de Bronce, rodeado de herramientas y restos de objetos de vidrio, en una estructura que no tiene análogos en Europa de esa época. Entre los hallazgos hay muchas cuentas multicolores que han conservado colores intensos, desde azul hasta rojo, desde blanco hasta negro, con patrones de espirales y manchas. Incluso después de milenios, sus colores siguen siendo brillantes, como si acabaran de salir del horno. La resistencia del color se explica por la receta única del vidrio local, creado a partir de la arena del río Po, que le daba durabilidad a los objetos. Frotesino, que prosperó entre los años 1200 y 1100 a.C., fue un centro de producción artesanal y comercio. Además del vidrio, aquí se trabajaba el ámbar, el marfil, así como el bronce, el oro, el estaño y el hierro. La búsqueda de la máquina divina. Tras la muerte de Isaac Newton, se descubrió que también estaba fascinado por la alquimia. Este descubrimiento sorprendió a la comunidad científica, ya que la alquimia se consideraba un error místico, alejado del conocimiento racional. En 1936, el economista John Maynard Keynes compró en una subasta un baúl con manuscritos inéditos de Newton. En lugar de tratados científicos, allí se encontraron sus notas sobre teología esotérica y alquimia. Newton creía que el universo era un mensaje cifrado de Dios y buscaba la clave para descifrar el propósito divino. Él estudiaba los trabajos de los Rosacruces, una sociedad secreta del siglo XVI que se dedicaba a la búsqueda de la piedra filosofal y el elixir de la inmortalidad. En su biblioteca había 169 libros sobre alquimia, incluyendo traducciones de tratados clásicos ocultistas. Aunque hoy en día la alquimia se percibe como una pseudociencia, para Newton era parte de la gran búsqueda de la verdad. Él no veía límites entre la ciencia, la filosofía y el misticismo, creyendo que todo estaba interconectado. Quizás fue precisamente esta visión amplia la que le permitió hacer sus descubrimientos revolucionarios. El arte de la era glacial. El mamut de la región de Alb Donau, Alemania,
representa uno de los ejemplos más antiguos de arte de la era glacial, que data de hace aproximadamente 35.000 años. Esta figura en miniatura está tallada en colmillo de mamut, lo que en sí mismo es un testimonio de la destreza y el sentido artístico de los pueblos primitivos. Descubierto en la década de 1930, el artefacto se convirtió en un eslabón importante en el estudio del arte temprano de la humanidad. La particularidad de esta obra radica no solo en su antigüedad, sino también en su nivel de detalle. En la superficie de la figurilla se pueden ver incisiones, posiblemente simbólicas o decorativas, que añaden un aire de misterio al artefacto. Podrían ser ejemplos tempranos de comunicación o representaciones espirituales de los antiguos habitantes. Los arqueólogos suponen que figurillas como estas podrían haber sido utilizadas con fines rituales, sirviendo como talismanes para los cazadores o símbolos de buena suerte. El mamut, que simbolizaba la fuerza y la resistencia, probablemente desempeñaba un papel importante en la cosmovisión de las tribus primitivas. Una maravilla de la ingeniería en Egipto. Y una vez más, el antiguo Egipto sigue sorprendiendo a los investigadores modernos. Esta vez se descubrió un túnel sorprendente bajo un templo en la antigua ciudad de Top Osiris Magna, que los expertos llaman una maravilla geométrica. El túnel fue encontrado a una profundidad de 13 metros, su longitud es de 1.305 metros y su altura es de aproximadamente 2 metros. Está tallado en arenisca y su construcción recuerda al famoso túnel de Eupalino en la isla griega de Samos, considerado una maravilla de la ingeniería. El nombre exacto del túnel aún se desconoce, pero algunas de sus partes están inundadas de agua. El arqueólogo Martínez, que desde 2004 busca la tumba perdida de Cleopatra VII, cree que el túnel podría conducir a descubrimientos importantes. La Osiris Magna fue fundada alrededor del año 280 a.C. por Ptolomeo II, uno de los antepasados de Cleopatra. Los arqueólogos creen que el templo estaba dedicado a Osiris e Isis, deidades con las que Cleopatra estaba estrechamente relacionada. El equipo también planea explorar el mar Mediterráneo, ya que una serie de terremotos entre los años 320 y 1303 provocó que parte del templo colapsara en el agua. Anteriormente, en mis videos, conté cómo se descubrieron túneles que conectan el lago Mariut con el mar Mediterráneo. El portal al inframundo. El año pasado, un artefacto único llamado Portal al Inframundo regresó a México, después de haber sido robado y llevado a Estados Unidos en la década de 1960. Recientemente los científicos terminaron la restauración y lo devolvieron a su lugar original en el centro de México. Este monumento, creado por la civilización olmeca, durante mucho tiempo fue considerado como la puerta al más allá. En la década de 1960 fue robado de Chalcatzingo, un famoso sitio arqueológico olmeca, donde representaba a un felino mítico con mandíbulas abiertas, símbolo de la entrada al mundo espiritual. El monumento data del período preclásico, creado entre los años 800 y 400 antes de nuestra era. Los ladrones rompieron el artefacto con martillos para facilitar su transporte, pero no dañaron sus rasgos principales. Fue contrabandeado a Estados Unidos, donde llegó al mercado ilegal de antigüedad. En 1968, el artefacto terminó en un museo de Nueva York bajo el nombre de Monstruo de la Tierra. El arqueólogo David Grove reconoció el origen olmeca del monumento y señaló su parecido con otras esculturas en Chalcatzingo, especialmente los ojos en forma de cruz olmeca y las flores de bromelia cerca de la boca. Bacterias fosilizadas, teoría del origen extraterrestre de la vida. La teoría requiere pruebas sólidas. A mediados del siglo XX, los científicos comenzaron a estudiar meteoritos con la esperanza de encontrar rastros de microorganismos extraterrestres en ellos. Sin embargo, los resultados fueron ambiguos. En 1965 se encontraron semillas en el meteorito de Orgueil, pero pronto se descubrió que era una falsificación. En 1996, la NASA declaró que en el meteorito Allen Hills 84001, proveniente de Marte, se encontraron bacterias fosilizadas. Sin embargo, muchos científicos consideraron que esto podría ser el resultado de procesos químicos. Aunque no hay pruebas concluyentes de la teoría de la panspermia, se sabe que algunos microorganismos son capaces de sobrevivir en el espacio. Así, la bacteria Streptococcus mitis sobrevivió accidentalmente a un viaje a la Luna y de regreso a bordo del Apolo 12. En 2008, un experimento en la EEI demostró que las bacterias pueden existir en el espacio exterior durante más de un año. El ganador del premio Nobel, Francis Crick, sugirió que la vida pudo haber sido intencionalmente dispersada por una civilización avanzada. Es posible que en el futuro la humanidad misma se dedique a sembrar vida en otros planetas. Ojo artificial. Ante ustedes está el ojo artificial más antiguo conocido en el mundo, que fue encontrado en la tumba de una mujer en la ciudad quemada de Shahr-e-Sukhteh, en Irán. Este artefacto único tiene más de 4.800 años. La prótesis ocular era una semiesfera hecha de un material ligero, a base de una pasta de betún. Estaba cubierto de oro,
y en su superficie tenía ranuras que imitaban la pupila, lo que le daba un aspecto realista. La prótesis se fijaba mediante dos pequeños orificios por los que se pasaba un cordón, similar a las vendas modernas, lo que permitía mantenerla en su lugar. La mujer usaba este ojo durante el día para ocultar la cuenca vacía, y por la noche lo guardaba cuidadosamente en una bolsa de cuero que fue encontrada junto con otros objetos funerarios. Ese nivel de destreza y cuidado por la apariencia sorprende incluso a los investigadores modernos. Este hallazgo demuestra el alto nivel de conocimientos médicos y artesanales de las civilizaciones antiguas, así como el deseo de las personas de esa época de preservar su apariencia y mantener su dignidad. Meteoritos marcianos. Les mandan saludos desde el espacio. En serio, estas piedras llegaron a nosotros directamente desde Marte. Suena increíble, pero es un hecho científico. ¿Cómo llegaron los fragmentos del planeta rojo a la Tierra? Todo comenzó con un impacto gigantesco. Ya sea un asteroide o un cometa chocó con Marte lanzando fragmentos de roca al espacio. Debido a la débil gravedad del planeta, que es 2,5 veces menor que la de la Tierra, los escombros salieron de Marte y emprendieron un viaje interplanetario. A algunos les tomó millones de años llegar a la Tierra. Uno de los meteoritos más grandes, Tau Deni 002, fue encontrado en Malí en 2021. Su peso es de 14,5 kilogramos. Y el meteorito más famoso es Allan Hills, descubierto en la Antártida. Llegó hace 13.000 años, y dentro de él los científicos encontraron posibles rastros de vida marciana. Restos de personas con cabezas enormes. Científicos de la Universidad de Honolulu y de la Academia China de Ciencias hicieron un descubrimiento único al encontrar restos de una especie desconocida de antiguos humanos, Homo juliensis. Se supone que esta especie se extinguió hace unos 200.000 años. En el sitio de Xiuyayao, los arqueólogos encontraron 16 esqueletos, herramientas de piedra y restos de animales. La característica especial de esta nueva especie fue su volumen craneal masivo, que era de 1.700 centímetros cúbicos, significativamente mayor que el de Homo sapiens, que es de 1.300 centímetros cúbicos, o el de los neandertales, que es de 1.400. Sin embargo, los científicos enfatizan que un cráneo grande no siempre indica una mayor capacidad intelectual. En cambio, podría haber sido una adaptación a las condiciones de la era glacial, cuando el clima se volvió más frío y severo. Homo juliensis cazaban caballos salvajes, consumían su carne y usaban las pieles para fabricar ropa. Vivían en pequeños grupos, lo que los hacía vulnerables a los cambios climáticos y otras amenazas externas. Es interesante que la estructura dental de Homo juliensis es similar a la de los denisovanos, otra línea de homínidos que existió en el período tardío del Pleistoceno, hace unos 300.000 años. Sin embargo, al igual que muchas otras especies antiguas, es probable que Homo juliensis haya desaparecido debido a la aparición de Homo sapiens, quienes desplazaron genéticamente a las poblaciones locales en Europa y Asia. Los Apalaches fantasmales son una cadena montañosa que es más antigua que los anillos de Saturno e incluso que la capa de ozono. Sus rocas se formaron hace 1.200 millones de años, cuando los continentes aún eran uno solo. Este antiguo paisaje ha dado origen a muchas leyendas, convirtiendo a las montañas en uno de los rincones más misteriosos de la Tierra. Entre los densos bosques y profundos cañones, los habitantes locales han contado durante siglos historias sobre criaturas misteriosas, como el hombre polilla, el cotebampus, el meshnik y los monstruos de Flatwoods. Por eso, hoy en día las redes sociales están llenas de discusiones sobre fenómenos místicos en los Apalaches. Los científicos creen que la topografía única de la región contribuyó a la formación de un ecosistema rico. Los antiguos bosques y pantanos, ocultos de la civilización, conservan una atmósfera prístina. Los folcloristas señalan que en este paisaje es fácil sentir la presencia de algo antiguo y poderoso. Los mitos sobre criaturas misteriosas no solo asustan, sino que también sirven como advertencia. Como antes, los relatos ayudan a las personas a ser más cautelosas con la naturaleza salvaje. Quizás en estas leyendas haya algo más: el recuerdo de una época en la que el ser humano apenas comenzaba a comprender el mundo. La interesante copa de ámbar, de aproximadamente 3.270 años de antigüedad, fue encontrada en un gran túmulo circular en Hove, Inglaterra, durante excavaciones en 1856. El ámbar es un material conocido por su belleza y asociado con el sol y la energía vital. En la antigüedad se utilizaba no solo para hacer adornos, sino también con fines rituales. Según los investigadores, la copa encontrada pudo haber sido un objeto de alto estatus, perteneciente a un miembro importante de la sociedad o a un jefe. La creación de una copa así requería habilidades excepcionales, ya que el ámbar es un material frágil y trabajar con él exige paciencia y destreza. La copa encontrada demuestra que las personas de esa época tenían acceso a materiales raros y valiosos,
lo que también confirma la existencia de relaciones comerciales e intercambio con otras regiones. El hecho de que la copa fuera enterrada junto con su dueño habla de su importancia para los rituales funerarios o de la creencia en la vida después de la muerte. Aparatos voladores de antiguos extraterrestres. Ante ustedes hay un artefacto decorado con extraños símbolos e imágenes que recuerdan a aparatos voladores. Algunos investigadores creen que esto podría ser una antigua evidencia de contactos con civilizaciones extraterrestres. La forma del objeto es inusual. Se asemeja a una cápsula o una nave. En el interior hay figurillas con cabezas grandes y ojos en forma de medalla, lo cual a menudo se asocia con las descripciones de seres extraterrestres. En las superficies laterales están grabados símbolos que recuerdan la escritura de civilizaciones antiguas, esquemas o incluso mapas del cielo estrellado. Este artefacto pudo haber sido parte de un objeto ritual que reflejaba las creencias de un pueblo antiguo, o bien ser evidencia de algo mucho más increíble. Es posible que tengamos ante nosotros un artefacto dejado por representantes de otra civilización. Artefactos de bronce en Turquía. En las ruinas del antiguo castillo de Ayanis, ubicado en el territorio de la actual Turquía, los arqueólogos descubrieron escudos y un casco de bronce que tienen alrededor de 2700 años. Estos artefactos, encontrados bajo una capa de escombros de 20 metros, fueron creados en tiempos del reino de Urartu y, probablemente, se usaban con fines ceremoniales para rendir homenaje al dios Yaldi, protector en la guerra. El castillo de Ayanis fue construido como fortaleza y residencia real durante el reinado del rey Rusa II en el siglo VII a.C. Sin embargo, solo permaneció en pie unos 20 o 25 años antes de ser destruido por un terremoto. Recientemente se encontraron escudos y un casco de bronce en la sala ceremonial del castillo. Los adornos en el casco y los patrones complejos en los escudos confirman que se usaban en rituales religiosos. Anteriormente, en este lugar se encontraron otros objetos de bronce, muchos de los cuales estaban dedicados a Yaldi, el dios principal de los urartianos, quien, según se creía, los protegía durante los combates. A pesar de algunos daños menores, los artefactos se han conservado bien y la restauración ayudará a recuperarlos por completo. El castillo de Ayanis sigue siendo la fuente más rica de artefactos de bronce de la época de los urartianos en Turquía, y cada hallazgo proporciona más información sobre la cultura de este antiguo reino. El pueblo más enigmático de Europa. Arqueólogos descubrieron un altar de la época romana en un monasterio en el monte Ariaundi, en el norte de España. Está dedicado a la enigmática deidad Loraje. El hallazgo, fechado en el siglo I a.C., es importante para el estudio de las prácticas religiosas de los vascones, uno de los pueblos más enigmáticos de Europa. Este altar es uno de los 4 altares conocidos de Loraje, pero el único encontrado durante excavaciones. El artefacto fue hallado en el fondo de un pozo en el monasterio de Dunestebe. En el altar hay una inscripción: Valeria Vitela, cumpliendo su voto al Loraje, de buen grado y con razón. El monte Ariaundi, habitado desde la época romana, se encuentra en el valle del río Gulina, cerca de Pamplona. Su posición estratégica hizo de este lugar un sitio importante a lo largo de toda la historia, como lo confirman los restos de infraestructura romana y el posterior monasterio dedicado a San Esteban. Se sabe poco sobre el Loraje, y solo 3 altares más dan testimonio de la adoración a esta deidad. El nuevo hallazgo amplía la distribución geográfica conocida del culto al Loraje, un accesorio misterioso del futuro. Los arqueólogos encontraron un relieve mural en el que se representan objetos parecidos a bolsos modernos. Algunas de estas imágenes tienen alrededor de 12.000 años. Las más antiguas fueron encontradas en Turquía, en las ruinas del templo megalítico de Göbekli Tepe, donde extrañas imágenes están grabadas en las columnas del antiguo templo. Motivos similares se han encontrado en México, Irak y Sudamérica, lo que genera muchas preguntas sobre el posible uso de estos objetos por las civilizaciones antiguas. Aunque las imágenes parecen bolsos o carteras, los expertos creen que lo que se muestra en las antiguas ruinas son más bien canastas. Algunos creen que el concepto de bolso pudo haber sido inventado por las civilizaciones antiguas. La primera bolsa moderna apareció en 1841 en Inglaterra, creada por Samuel Parkinson. El problema es que el templo de Göbekli Tepe fue construido en el año 9000 antes de nuestra era, y es poco probable que sus constructores supieran de ese accesorio. Otro ejemplo antiguo de bolso se encontró en jeroglíficos del antiguo Egipto, escritos hace unos 5000 años, donde los dioses sostienen un pequeño objeto cuadrado que simboliza la prosperidad. Los arqueólogos realmente han encontrado restos de cestas y bolsas para herramientas que usaban los antiguos egipcios, pero aún no pueden decir con certeza que está representado en los jeroglíficos. Descubrimientos similares se hicieron en Irak, entre las ruinas de un palacio asirio construido entre los años 883 y 859 antes de nuestra era, donde se representa a un jinn alado
sosteniendo en sus manos un objeto parecido a un bolso. El historiador David Miano considera que estas figuras, llamadas Apkallu, eran deidades menores que llevaban cubetas para agua y palmas datileras sagradas, no bolsos. En Irak realmente se han encontrado cubetas antiguas que se parecen a las de los grabados. Motivos similares también se han encontrado en México entre las ruinas toltecas, donde estatuas gigantes sostienen objetos que recuerdan a bolsos. Estas estatuas fueron creadas alrededor del año 750 de nuestra era. Recientemente, científicos mexicanos invirtieron 9,5 millones de pesos en la adquisición de 3 documentos únicos de finales del siglo XVI. Esta inversión abrió una nueva página en la historia, proporcionando valiosa información sobre el periodo de la llegada de los españoles a las tierras del actual México. Se trata de los Códices de San Andrés Atetepeilco, elaborados a finales del siglo XVI y principios del XVII, que ilustran vívidamente los acontecimientos de esa época, incluyendo la era del gobierno de Ixcuatl, el cuarto gobernante de Tenochtitlán y fundador del Imperio Azteca, así como la llegada de Hernán Cortés. Estos raros códices fueron adquiridos para la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, gracias a los esfuerzos y el apoyo de particulares y organizaciones. El pago de 9,5 millones de pesos permitió devolverlos de manos privadas al patrimonio público. El análisis mostró que los códices están hechos de amate, un papel tradicional de corteza de árbol, utilizando tintes naturales, lo que resalta la gran habilidad de sus creadores. La autenticidad de los documentos se pudo confirmar gracias al trabajo conjunto con expertos de diversas instituciones científicas. El Códice de San Andrés Tetepilco destaca entre otros artefactos gracias a la combinación única de tradiciones indígenas con influencia europea. Contienen textos en náhuatl y español, escritos con el alfabeto latino. Este tesoro brinda la oportunidad de profundizar en el estudio y la comprensión de un periodo clave en la historia de la región. La extraña forma del asteroide Oumuamua. En 2017, los astrónomos detectaron un objeto misterioso que pasó por el sistema solar. Llamado Oumuamua, que en hawaiano significa mensajero de lejos, se convirtió en el primer asteroide interestelar conocido, pero lo más sorprendente es su forma. Con una longitud de 230 metros y solo 35 de ancho, resultó ser anormalmente alargado, lo cual no es característico de los asteroides. Los astrónomos chinos sugirieron que estos objetos surgen como resultado de la destrucción por fuerzas de marea cuando un cuerpo celeste se acerca demasiado a un planeta o estrella masiva y se desintegra. En sus cálculos, el mejor entorno para formar estos asteroides es un sistema con una enana roja y un gigante gaseoso ubicado cerca de la estrella. Algunos científicos creen que Oumuamua podría haber sido un fragmento de un planeta o de un planetesimal, el material de construcción de mundos jóvenes. Sin embargo, incluso en las mejores condiciones, tales objetos se forman extremadamente rara vez, así que su aparición es una verdadera rareza interestelar, posiblemente la única en toda nuestra historia de observaciones. Esmeraldas malditas. Estas esmeraldas, que llaman malditas, se convirtieron en uno de los hallazgos más trágicos en la historia de la búsqueda de tesoros. Fueron descubiertas por Jay Miscovich, un hombre que dedicó su vida a la búsqueda de antiguos tesoros. En 2010, frente a las costas de Florida, logró encontrar un depósito de esmeraldas valuado en varios millones de dólares. A primera vista parecía una suerte capaz de cambiarle la vida para bien. Sin embargo, el hallazgo pronto atrajo la atención no solo de los medios, sino también de agencias federales, incluido el FBI. Comenzaron los juicios e investigaciones, cuyo objetivo era averiguar el origen de las piedras preciosas. Las complejas batallas legales y la presión pública convirtieron la vida de Miscovich en una pesadilla. Las constantes acusaciones y la presión de las autoridades hicieron su existencia insoportable, y al final se suicidó. Esta tragedia se convirtió en la base de la leyenda sobre las esmeraldas malditas, que no trajeron a su dueño riqueza y éxito, sino dolor y sufrimiento. Hoy en día, esta historia sirve como un recordatorio sombrío de que detrás de los grandes descubrimientos a veces pueden esconderse consecuencias aterradoras. Estructura cuadrada en Marte. El orbitador Mars. Orbiter captó en la superficie de Marte una misteriosa estructura cuadrada. El objeto, con líneas definidas y ángulos irregulares, provocó una oleada de discusiones. Los ufólogos se apresuraron a declararlo un artefacto de una civilización desaparecida, y los escépticos pidieron no apresurarse con las conclusiones. Los científicos creen que la razón de la aparición del cuadrado puede ser la más simple, desde procesos geológicos hasta un defecto de la cámara. Como ejemplo, mencionan una formación cuadrada en Tasmania que apareció como resultado de la erosión. Sin embargo, a los aficionados a las teorías de conspiración no les convencen esas explicaciones. Ellos comparan el hallazgo con las pirámides egipcias,
y fantasean sobre antiguos marcianos. En la discusión también fantaseó Elon Musk, quien propuso enviar astronautas para investigar todo en el lugar. Mientras tanto, los usuarios de redes sociales descubrieron que las imágenes fueron editadas para aumentar el efecto. Sin embargo, incluso en la foto original se puede distinguir un cuadrado. ¿Qué es esto? ¿Una ilusión, un error técnico o realmente algo inusual? 9 de los 10 mandamientos. La losa de piedra más antigua conocida, con 9 de los 10 mandamientos grabados en ella, se prepara para ser subastada. Los expertos suponen que el precio podría alcanzar los 12 millones de dólares. La losa de mármol data de entre los años 300 y 500 de nuestra era y fue descubierta en 1913 durante la construcción del ferrocarril, en la costa sur del actual Israel, cerca de los lugares donde se encontraban las primeras sinagogas, mezquitas e iglesias. En la losa de mármol, que mide aproximadamente 2 pies de alto y pesa 115 libras, hay 20 líneas de texto en paleohebreo. Apareció por primera vez en el mercado en 2016 y se vendió por $850,000. Durante mucho tiempo después de su descubrimiento, la importancia de la losa no fue comprendida. En algún momento incluso se usó como baldosa en la entrada de una casa, lo que provocó que parte de las letras se desgastaran. En 1943, el arqueólogo Hugh Kaplan adquirió la losa y la identificó como un decálogo samaritano, creado por los samaritanos, un antiguo grupo religioso cuyas creencias se basaban en el Antiguo Testamento, pero diferían del judaísmo. El texto de la losa coincide casi por completo con los mandamientos bíblicos, conocidos tanto por cristianos como por judíos. Sin embargo, uno de los mandamientos, no tomarás el nombre del Señor en vano, está ausente. En su lugar, contiene una indicación de adorar en el monte Gerizim, lo que refleja la creencia religiosa de los samaritanos. Nuevas ruinas mayas. Los arqueólogos están encontrando cada vez más ruinas de la civilización maya, gracias a nuevas tecnologías y satélites que ayudan a descubrir estructuras ocultas bajo densos bosques. Como contó el profesor de arqueología de la Universidad Tecnológica de Texas, Brad Hook, en una conferencia de la NASA, en los últimos 10 años, los científicos han descubierto más sitios mayas que en los anteriores 150 años. La herramienta principal que ayuda en esto es la tecnología LIDAR, un escaneo láser. El LIDAR permite ver a través de la densa vegetación del bosque y detectar estructuras que antes estaban ocultas. Con esta tecnología, los arqueólogos están encontrando nuevas ruinas en los territorios de lo que hoy es México, Guatemala y Belice. Uno de estos proyectos es la investigación en la parte noreste de Belice, donde un equipo de científicos y arqueólogos estudia un área de 650 kilómetros cuadrados. En solo unos días, los científicos descubrieron 28 nuevos grandes sitios. Las tecnologías antiguas que los mayas usaban para manejar el agua y la agricultura pueden resultar útiles incluso en nuestros días. Tim Murta, de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, señaló que los mayas se adaptaron a las condiciones climáticas cambiantes, creando sistemas de terrazas y reservorios para combatir las sequías. Estos métodos antiguos pueden ser una lección importante en el contexto de los cambios climáticos actuales. Un encuentro inevitable con un ovni. ¿Qué pasará si descubrimos inteligencia extraterrestre? El astrónomo principal del Instituto SETI, Seth Shostak, está seguro de que ese momento es inevitable. Según él, la tecnología para buscar señales está mejorando y su eficacia se duplica cada 2 años. Si se produce el contacto con una civilización extraterrestre, eso cambiará el curso de la historia. Shostak compara ese acontecimiento con el descubrimiento de América por los europeos, solo que a escala de toda la civilización. Según él, no habrá pánico. Más bien, la gente sentirá curiosidad e intentará establecer contacto. Pero si los extraterrestres son peligrosos, esconderse es inútil. Las señales de radio de la Tierra ya llevan mucho tiempo viajando por el universo. La única dificultad es descifrar la respuesta. La cuestión religiosa también es importante. La historia conoce ejemplos en los que el encuentro con una cultura más avanzada debilitó la fe de los pueblos. El descubrimiento de extraterrestres podría llevar a una crisis similar. ¿Y qué pasaría si solo encontramos vida microbiana, digamos, en Marte? No es tan espectacular, pero probará que la Tierra no es el único lugar donde surge la vida. Shostak cree que si recibimos una señal, podría ser enviada no por seres biológicos, sino por una inteligencia artificial avanzada. Es posible que el futuro de la civilización no esté en organismos vivos, sino en máquinas pensantes. El doble de pesada que una ballena, la vaca prehistórica vivió hace aproximadamente 40 millones de años en el agua. Paleontólogos alemanes del Museo Estatal de Historia Natural en Stuttgart descubrieron sus restos en el sur de Perú, donde en tiempos prehistóricos se encontraba el océano. Se encontraron 13 vértebras cada una con un peso de unos 100 kilos, 4 costillas de 1,5 metros y un fémur gigante. El lugar de la excavación era una bahía poco profunda que dividía en dos la parte ecuatorial del continente. Los científicos determinaron que los restos pertenecen a un ser que vivió hace unos 40 millones de años.
El peso de la criatura era de aproximadamente 340 toneladas. Esto lo convierte en el animal más pesado que jamás haya existido en la Tierra. Incluso los gigantescos brontosaurios eran más ligeros. Los científicos llegaron a la conclusión de que estas enormes criaturas nadaban lentamente, buceaban a poca profundidad y se alimentaban de lo que encontraban en el fondo: algas, moluscos y peces pequeños. Por su modo de vida, se parecían a las vacas marinas que los humanos exterminaron en el siglo XVIII. Externamente, probablemente también se parecían a las vacas marinas, aunque en realidad eran antiguos cetáceos del género Basilosaurus. El misterio de los monolitos de Alokikom. En el sur de Nigeria, en el estado de Cross River, se han encontrado alrededor de 300 monolitos de piedra, creados desde el siglo XVI hasta principios del siglo XX. Estos monolitos, dispuestos en círculos y hechos de piedra volcánica, sorprenden por su diversidad. Su altura varía de 30 centímetros a 1.8 metros. Lo que más llama la atención es el tallado único en su superficie, que incluye patrones repetitivos, rostros estilizados y misteriosas inscripciones que podrían ser una forma antigua de escritura. Los habitantes locales pertenecientes al pueblo Ekoi llaman a estas piedras Atal o Akwanshi. Distribuidos entre 30 comunidades, los monolitos a menudo forman círculos perfectos, convirtiéndose en el elemento central de los asentamientos o en la decoración de los bosques. Fabricados principalmente de basalto, los monolitos también incluyen ejemplares de piedra caliza y arenisca. Todos están decorados con tallados que muestran claramente rasgos humanos y símbolos que reflejan la pertenencia a una tribu. Estos monolitos tienen un profundo significado relacionado con el culto a los antepasados. Según las creencias locales, cada monolito simboliza a un antepasado cuya alma sigue habitando en la piedra, uniendo a los vivos con los espíritus de los que se han ido. Esta tradición permite mantener el vínculo entre generaciones y fomenta el respeto por la historia y la cultura del pueblo Ekoi. Sin embargo, los monolitos están rodeados de muchos misterios. Su historia exacta, el significado de los símbolos grabados en ellos y los propósitos de su uso aún no han sido revelados. A pesar de años de investigaciones, las inscripciones antiguas en las piedras siguen sin ser descifradas, representando un desafío para arqueólogos e historiadores. Actualmente, los monolitos están bajo amenaza debido a la exposición al clima, la erosión y el vandalismo, lo que hace que su preservación sea una tarea urgente para todo el mundo. El dragón de jade gigante. Los arqueólogos chinos descubrieron el dragón de jade más grande de la cultura neolítica de Hongshan. El artefacto fue encontrado en la tumba de piedra Yuanbao Shan, ubicada en Koshudi a Okoshu-Nauhan, Mongolia Interior. El dragón de jade mide 15.8 centímetros de largo, 9.5 centímetros de ancho y 3 centímetros de grosor, y es un hallazgo único, sin equivalente en esta región. Las excavaciones también revelaron restos de arquitectura, fragmentos de huesos humanos, tumbas, fogones y varios artefactos, incluyendo objetos de jade y cerámica pintada. Entre ellos había copas y tazones trípodes. La datación por carbono 14 mostró que el sitio pertenece a la cultura tardía de Hongshan y fue creado hace más de 5000 años. Interceptores iraníes y ovnis. En la noche del 18 al 19 de septiembre de 1976, ocurrió un evento misterioso en el cielo sobre Teherán, que pasó a la historia como el incidente de Teherán. El informe sobre este caso llegó de inmediato a varias agencias de Estados Unidos, el Departamento de Estado, la CIA, el Pentágono y la NSA. Todo comenzó con una llamada de alerta al comandante de la Fuerza Aérea de Irán. El controlador observó en el cielo un objeto desconocido, que no estaba registrado ni en los registros civiles ni en los militares. Se envió un caza F-4 Phantom, pero cuando se acercó al objetivo, los sistemas a bordo fallaron y el piloto se vio obligado a retirarse. El segundo interceptor se encontró con un fenómeno aún más extraño. De un gran objeto luminoso se separó un cilindro que se dirigió directamente hacia el avión. El teniente Parviz Jafari intentó abrir fuego, pero el sistema de armas falló, al igual que el asiento eyectable. Solo cuando empezó a alejarse, el equipo volvió a funcionar. Hubo muchos testigos del incidente: militares, controladores del aeropuerto, pasajeros de un avión egipcio. El objeto fue detectado por radares e incluso por un satélite iraní. Este caso sigue siendo uno de los más documentados en la historia de la ufología. Creer o no en los ovnis es una cuestión personal, pero quienes lo vieron con sus propios ojos no tienen dudas. Un esqueleto de diferentes épocas. En Bélgica, arqueólogos encontraron un esqueleto inusual compuesto por huesos de 5 personas que vivieron con una diferencia de varios miles de años. Los restos fueron encontrados en un cementerio de cremación de la época romana en Pomerelle, cerca de la frontera con Francia. Resultó que este extraño individuo es 2500 años más antiguo que el período romano. Además, el análisis de radiocarbono mostró que los huesos pertenecen al Neolítico, es decir,
al periodo entre los años 7000 y 3000 antes de nuestra era, las excavaciones de este cementerio comenzaron en la década de 1970 y entre 76 entierros de cremación, los científicos encontraron un entierro inusual, un esqueleto en posición fetal. Según las suposiciones iniciales, era romano, ya que junto al cráneo se encontraba un alfiler de hueso de tipo romano. Sin embargo, un análisis detallado en 2019 llevó a conclusiones inesperadas. El esqueleto estaba compuesto por huesos que pertenecían a diferentes personas y el propio alfiler data de aproximadamente los años 69 a 210 de nuestra era. Los científicos suponen que los romanos pudieron haber perturbado accidentalmente una tumba neolítica, añadiendo el alfiler al cráneo para completar la composición. Sin embargo, sigue siendo un misterio por qué y cómo se reunieron diferentes restos. ¿Un huevo de dragón? Los hallazgos misteriosos a menudo se convierten en objeto de las teorías más atrevidas, que los relacionan con extraterrestres, civilizaciones antiguas o críptidos. A veces, el deseo de resolver un misterio lleva a confundir lo deseado con la realidad, pero tal vez esta historia sí sea realmente especial. En 2020, un habitante de Arkansas, mientras cavaba un hoyo para una alberca, se topó con un objeto extraño. Tenía una forma ovalada y aplanada, y medía un poco más de medio metro de largo. El hombre de inmediato publicó fotos en las redes sociales, causando un verdadero revuelo. Los partidarios de la teoría de los críptidos decidieron que tenían ante ellos un huevo de dragón, deformado por la presión de la Tierra. En verdad, el hallazgo recordaba ya sea a un monstruo fosilizado o a algo desconocido oculto en una cáscara de piedra. Pero también hubo escépticos que afirmaron que esto no era más que una formación geológica inusual. El misterio aumentó cuando el dueño del hallazgo pronto se negó a hacer comentarios y no quiso entregar el objeto para su análisis. Si se trataba de un artefacto antiguo, una huella de una civilización extraterrestre o simplemente un capricho de la naturaleza, solo podemos especular. La colección de culto Missa in Agenda Defunctorum de 1733 es un raro artefacto de principios del siglo XVIII creado para la celebración de misas fúnebres. Esta colección única, utilizada por los sacerdotes para leer oraciones en el altar, destaca no solo por su contenido, sino también por el simbolismo oscuro de su diseño. La encuadernación del libro está adornada con la imagen de una calavera y huesos cruzados, lo que resalta su propósito en rituales relacionados con la muerte y la conmemoración. La colección incluye cantos y textos de la liturgia latina que se utilizaban para el descanso de las almas de los difuntos. La simbología de la calavera en la portada refleja la concepción de la época sobre la fugacidad de la existencia y el recordatorio de la inevitabilidad de la muerte, motivos característicos de la época barroca. Estos libros eran obras de arte simbolizando la mística y la grandeza de los rituales católicos. Se sabe que las encuadernaciones con este tipo de simbolismo a menudo se fabricaban especialmente para templos o familias nobles que deseaban resaltar su vínculo con la tradición religiosa. Es probable que esta colección se utilizara en monasterios, en la corte o en una capilla, sirviendo como recordatorio de la necesidad de orar por el descanso de las almas. Las momias de Tarim. En el desierto de Tarim, ubicado en la parte occidental de China, se descubrieron momias perfectamente conservadas, cuya antigüedad supera los 4000 años. Estas momias impresionan por su estado de conservación, que se ha mantenido gracias al clima seco de la región. Los arqueólogos chinos no pueden creerlo, ya que presentan rasgos europoides, lo que genera muchas preguntas sobre las migraciones y los intercambios culturales de los pueblos antiguos. Las investigaciones han demostrado que las momias tienen pómulos altos, órbitas oculares profundas y cabello claro, lo cual no es típico de la población de esta región. Estos hallazgos ponen en duda la teoría previamente existente de que la cuenca del Tarim estaba habitada exclusivamente por pueblos asiáticos. Los análisis de ADN confirmaron el origen mixto de estas personas, indicando rutas migratorias complejas que conectaban el este y el oeste ya en la antigüedad. Las momias fueron encontradas en diversas sepulturas, muchas de las cuales contienen ricos ajuares funerarios, incluyendo telas, armas y objetos domésticos. Las momias del desierto de Tarim siguen siendo estudiadas por científicos de todo el mundo, revelando cada vez más aspectos de la historia antigua. Son un fenómeno arqueológico. Las sepulturas del huésped celestial. En 1901, una expedición de arqueólogos británicos dirigida por Lord William Campbell realizó excavaciones en una de las antiguas tumbas en el desierto, cerca de la pirámide de Giza. Al abrir el masivo sarcófago, los investigadores se toparon con un hallazgo sensacional. Dentro se encontraba una momia que se diferenciaba significativamente de todos los restos conocidos del antiguo Egipto. La altura de la criatura superaba los 2.5 metros y su cráneo era inusualmente alargado y estrecho, recordando las imágenes de los dioses en las paredes de los templos egipcios. Los huesos resultaron ser significativamente más densos que los humanos, y su estructura indicaba una resistencia aumentada
como si estuvieran destinados para vivir en otras condiciones. Lo más extraño es que no había ninguna señal de embalsamamiento ni de autopsia en el cuerpo, pero se conservó perfectamente. Estaba en éxtasis. En el sarcófago, los arqueólogos encontraron grabados que mencionaban a un mensajero de las estrellas que llegó en tiempos de los faraones. Los jeroglíficos insinuaban la existencia de seres que descendieron del cielo y enseñaron a los antiguos egipcios arquitectura y astronomía. Algunos símbolos se parecían a mapas estelares, y en las paredes interiores de la tumba estaban representados objetos voladores con forma de disco. Este hallazgo dio lugar a muchas teorías, desde historias alternativas sobre la conexión de Egipto con civilizaciones extraterrestres hasta suposiciones sobre una pérdida en la terraza humana. Sin embargo, poco después de las excavaciones, el artefacto desapareció sin dejar rastro. Fue enviado a una colección privada y las menciones sobre él fueron rápidamente eliminadas de los informes oficiales. Antiguo medio de pago. Una moneda de bronce atribuida a Poncio Pilato, prefecto de Judea, fue acuñada entre los años 26 y 36 de nuestra era durante el gobierno del emperador romano Tiberio. Este pequeño artefacto es un símbolo destacado del poder y la influencia del Imperio Romano en el territorio de la antigua Judea. Las monedas de este periodo reflejan no solo la actividad económica, sino también los aspectos políticos y religiosos de la época. En el anverso de la moneda, por lo general, se representaba un objeto de culto relacionado con los dioses romanos, lo que subrayaba el deseo de Roma de imponer su cultura. Sin embargo, esto provocó conflictos con la población judía local, para quienes las imágenes relacionadas con creencias paganas podían considerarse blasfemas. En el reverso de la moneda a menudo se representaban símbolos como el cuerno de la abundancia o los timbales, que simbolizaban la prosperidad y el control. La inscripción en la moneda contiene una mención a Tiberio, reforzando su autoridad como gobernante. Sarcófago de piedra. En Italia, los arqueólogos descubrieron un sarcófago intacto de 2500 años de antigüedad que permaneció oculto bajo tierra junto al lago volcánico de Bolsena. Durante las excavaciones del antiguo asentamiento etrusco de Vicencio, en la orilla del lago, se encontraron varias tumbas que datan del periodo entre los años 700 y 500 a.C. Para sorpresa de los científicos, ninguna de las sepulturas fue saqueada, lo cual es raro para un sitio tan antiguo. Un sarcófago de piedra sencillo, que conservó su contenido en estado original, despertó especial interés. Con la ayuda de una excavadora, los arqueólogos levantaron la pesada tapa y encontraron en su interior un esqueleto casi completamente conservado. Junto a los restos se encontraba un pequeño recipiente de barro que, según los especialistas, podría simbolizar pertenencias personales u ofrendas al difunto. El hallazgo es único y brinda a los investigadores una rara oportunidad de estudiar los restos de un antiguo etrusco. Los científicos esperan que un análisis más detallado del esqueleto proporcione información valiosa sobre la vida y la cultura de este pueblo. La foto misteriosa. Esta imagen genera muchas preguntas y controversias. Muestra dos figuras enigmáticas, y algunos las consideran una prueba de la existencia de seres extraterrestres. A la izquierda hay una criatura diminuta con extremidades delgadas, una cabeza grande y ojos característicos en forma de almendra. Su piel tiene un color extraño, como si estuviera cubierta por una película iridiscente. A la derecha hay otra figura conservada en un recipiente con líquido, que recuerda a los especímenes que se pueden encontrar en laboratorios científicos o museos de anatomía. Hallazgos similares a menudo se asocian con teorías de conspiración sobre ovnis estrellados, laboratorios secretos y experimentos. Algunos afirman que esto es una prueba de vida extraterrestre, mientras que los escépticos creen que son réplicas hábilmente hechas o modelos anatómicos. Si estos artefactos son reales o simplemente una falsificación, la pregunta sigue abierta. Pero hay algo que se puede decir con certeza. Estas imágenes alimentan el interés por el misterio de la inteligencia extraterrestre y nos hacen preguntarnos, ¿y si no estamos solos en el universo? El entierro en el bosque de Katyn. El descubrimiento de fosas comunes en el bosque de Katyn, cerca de Smolensk, en Rusia, sigue generando muchas controversias hasta el día de hoy. En 1943, las tropas alemanas que avanzaban hacia la Unión Soviética descubrieron numerosas fosas con oficiales polacos. La Unión Soviética negó su implicación, afirmando que todo era culpa de los nazis. Según la versión oficial de los países occidentales, en 1940, por orden de la alta dirección de la URSS, miles de oficiales polacos, policías, científicos y figuras públicas que fueron capturados durante la invasión soviética a Polonia en septiembre de 1939 fueron ejecutados. Estas masacres llevadas a cabo por el NKVD se conocieron como la masacre de Katyn. Este descubrimiento provocó una amplia repercusión internacional, convirtiéndose en un argumento importante para acusar al régimen de Stalin de cometer crímenes de guerra. Para Polonia, Katyn se convirtió en un símbolo de tragedia nacional y traición por parte del gobierno soviético, con el que antes se consideraban aliados. Sin embargo, no todo es tan sencillo.
existe otra opinión con documentos que la respaldan respecto a este trágico acontecimiento. En 1943, cuando los nazis fueron derrotados en la batalla de Stalingrado, la dirección del Tercer Reich, en particular la poderosa máquina de propaganda de esa época encabezada por Goebbels, tuvo el deseo de provocar una división interna. Los nazis mismos fusilaron a los oficiales polacos y supuestamente ellos mismos los descubrieron. Esto se hizo para señalar las represiones de Stalin y enemistar a los aliados entre sí. Sin embargo, algunos periodistas polacos no le creyeron a los nazis e hicieron su propia investigación. Parte de los documentos que confirmaban los crímenes de los nazis fueron preparados para el Tribunal de Nuremberg, donde se juzgó a los nazis. Sin embargo, en circunstancias extrañas, empezaron a morir todos los que intentaban de alguna manera limpiar la imagen del régimen de Stalin de esa época. De manera sorprendente, desaparecían los documentos y todos los que de alguna forma investigaban esta tragedia. Sin embargo, el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg presentó cargos por el crimen de Katyn contra Hermann Göring, el nazi número 2, y Alfred Jodl, quien ejercía como jefe del alto mando de la Wehrmacht. Estos son hechos documentados. Es difícil creer en la implicación del ejército soviético en esta ejecución, ya que los aliados de los nazis tienen en su haber una tragedia aún más terrible relacionada con los polacos. Es la masacre de Volinia, que muchos ahora prefieren no recordar. Sin embargo, este hecho está completamente confirmado y documentado en todo el mundo. ¿Nikola Tesla era un extraterrestre? Nikola Tesla fue un inventor genial, cuyas ideas se adelantaron a su tiempo. Sin embargo, sus logros increíbles han dado lugar a muchas teorías, incluyendo la suposición de que no era humano, sino un extraterrestre. En documentos desclasificados del FBI hay un registro que indica que Tesla podría haber llegado de Venus. La autora del libro El regreso de la paloma, Margaret Storm, afirmaba que tuvo acceso a estos datos a través de un dispositivo de comunicación interplanetaria, supuestamente creado por Tesla en 1938. En el informe se dice que los ingenieros de Tesla estaban en contacto con su nave espacial y que él mismo era un venusiano dejado en la Tierra en 1856. Esta versión parece fantástica, pero el hecho de que declaraciones similares aparecieran en documentos oficiales del FBI genera preguntas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en pleno auge de la Guerra Fría, los servicios de inteligencia recopilaban todo tipo de información, incluidas teorías no confirmadas. A pesar del misticismo que rodea su nombre, Tesla seguía siendo una figura clave en la historia de la ciencia. Registró cerca de 300 patentes y sus descubrimientos sentaron las bases para tecnologías como la radio, la televisión y la transmisión inalámbrica de energía. Registró cerca de 30 patentes y sus descubrimientos sentaron las bases para tecnologías como la radio, la televisión y después, Hedrolog no satisfecho, Anahetom. Технологии как радио, телевидение и беспроводная передача энергии. Даже спустя... Durante décadas, sus ideas siguen inspirando a ingenieros y científicos. Saludos desde el Neolítico. Este magnífico artefacto, un puñal con cabeza de oso, fue encontrado en la zona de Pyhäjoki, Finlandia, y pertenece a la Edad de Piedra, aproximadamente 42.000 años antes de nuestra era. Su diseño exquisito, de piedra rayada, demuestra el alto nivel de habilidad de los antiguos artesanos. La cabeza de oso en el mango del puñal no solo es un adorno, sino que posiblemente simbolizaba fuerza, resistencia y guía espiritual. En el contexto cultural, pudo haber sido utilizado en rituales relacionados con la caza o la veneración de animales, que eran considerados espíritus protectores sagrados. El oso, en la mitología de las antiguas tribus finesas, era una criatura especialmente venerada que se asociaba con el mundo de los antepasados y los espíritus de la naturaleza. En la hoja no se observan señales evidentes de uso, lo que puede indicar su significado ceremonial. Es posible que un artefacto así perteneciera a una persona importante en la comunidad, como un jefe o un chamán, quien lo utilizaba para rituales especiales. El peinado más antiguo es un hallazgo sorprendente. Un peinado conservado de aproximadamente 3.300 años, encontrado en la cabeza de un habitante del antiguo Egipto. Las trenzas meticulosamente tejidas impresionan por su complejidad y excelente conservación. En el antiguo Egipto, los peinados tenían una gran importancia y a menudo se usaban para expresar el estatus, la edad y la posición en la sociedad. El cuidado del cabello incluía el uso de aceites y productos aromáticos, lo que también contribuía a su durabilidad. Los detalles conservados, como las trenzas, permiten a los científicos comprender mejor cuán importante era la apariencia para los antiguos egipcios y qué habilidad se requería para crear esos peinados. Las momias de Kabayan. La momificación la asociamos principalmente con el antiguo Egipto, pero esta práctica también existía en otras culturas. Uno de los métodos más inusuales era utilizado por los antiguos filipinos,
quienes momificaban a sus muertos usando humo. Su método no tenía nada que ver con las vendas ni con el embalsamamiento tradicional de los egipcios, pero era igual de efectivo. Uno de los entierros más grandes de este tipo fue descubierto a finales del siglo XX en una cueva de la provincia de Cabayán, que dio nombre a la momia de fuego. Según estimaciones de los científicos, la edad de los restos encontrados es de 500 a 700 años. El proceso de momificación comenzaba aún en vida. Al moribundo se le daba una bebida muy salada para deshidratar el cuerpo. Después de la muerte, el cuerpo se colocaba en posición sentada y se sometía a un proceso prolongado de ahumado. Este proceso podía durar varios meses, después de lo cual la momia se colocaba en un ataúd de pino y se dejaba en una cueva. Este método permitía que los cuerpos se conservaran en un estado sorprendentemente bueno, incluso después de siglos. Se cree que esta práctica tenía no solo un significado ritual, sino también espiritual. Las almas de los difuntos seguían siendo parte de su pueblo. Libros hechos de personas. En los siglos XVIII y XIX existía la macabra práctica de encuadernar libros con piel humana. Este raro y sorprendente fenómeno se llamaba bibliopegia antropodérmica. Algunos ejemplares de tratados médicos o filosóficos, así como diarios personales, podían estar encuadernados con la piel de personas fallecidas, generalmente en su memoria. Por ejemplo, algunos médicos usaban la piel de sus pacientes para encuadernar textos médicos con el fin de inmortalizar su contribución a la ciencia. Libros como este se han convertido en objeto de gran interés e investigación. Las tecnologías modernas, incluyendo el análisis de ADN y pruebas químicas, permiten determinar si la encuadernación está realmente hecha de piel humana. Este fenómeno refleja no solo los intereses médicos y científicos de la época, sino también la actitud hacia la muerte, la memoria y el cuerpo. Hoy en día los libros antropodérmicos son artefactos raros que provocan tanto horror como interés, además de ser un recordatorio de las extrañas y contradictorias tradiciones del pasado. La gravedad según Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci fue un artista, inventor y científico genial del Renacimiento, pero como resultó, su mente era aún más perspicaz de lo que se pensaba comúnmente. Una investigación reciente mostró que él predijo los principios fundamentales de la gravedad mucho antes que Isaac Newton. En sus notas encontradas en el Códice Arundel, Da Vinci dibujó un esquema de un experimento. Una jarra se mueve en línea recta y los granos de arena que caen de ella caen hacia abajo. Él analizó su trayectoria y entendió que la caída obedece a una aceleración. Esto significa que Leonardo comprendió que la gravedad es una fuerza que hace que los objetos se aceleren, pero fue más allá. En sus notas utilizó figuras geométricas generatrices para describir los patrones del movimiento. Él notó que si una jarra se mueve con la misma aceleración que las partículas que caen, se forma un triángulo isósceles perfecto. Este fue el primer paso para calcular la constante gravitacional. Aunque sus cálculos matemáticos no eran precisos, el error era de solo un 3%. Da Vinci no tuvo tiempo de llevar sus ideas hasta el final, pero si sus descubrimientos hubieran sido notados antes, es posible que la ciencia de la gravedad se hubiera desarrollado más rápido. 500 años después nos damos cuenta de lo adelantado que estaba a su tiempo. Una maravilla en miniatura. Este almanaque en miniatura con una portada bordada, creado en Francia alrededor de 1780, es una verdadera obra maestra del arte decorativo del siglo XVIII. Sus dimensiones de solo 3 por 7 centímetros lo convierten no solo en una obra de arte, sino también en un objeto de intrigante interés para los coleccionistas. Estas miniaturas eran populares entre la aristocracia francesa y servían tanto a fines prácticos como estéticos. La portada está hecha de tela bordada, decorada con un dibujo artístico de flores, lo que simbolizaba no solo el gusto de la época, sino también la gran habilidad de las artesanas de aquel entonces. Los elementos decorativos rojos y azules en los bordes le dan al objeto un toque adicional de sofisticación. Estos almanaques a menudo se usaban como regalos, acompañados de inscripciones personales o poemas, lo que le daba al objeto un valor aún más personal. Su pequeño tamaño indica que estaba destinado a llevarse en los bolsillos o en bolsos de mano, lo que permitía a los propietarios mostrar su gusto refinado. Es posible que contuviera breves anotaciones, calendarios o incluso mensajes de amor, lo que lo convierte en testigo de momentos íntimos de la vida de aquella época. Un observatorio sin telescopio. Antes de la invención del telescopio, los astrónomos utilizaban instrumentos primitivos para observar el cielo. Uno de los astrónomos más destacados fue Tycho Brahe, un científico danés que logró resultados sorprendentemente precisos gracias a instrumentos como el astrolabio y la esfera armilar. Sus datos sobre la posición de los planetas y las estrellas eran mucho más precisos que cualquier observación anterior. Tycho Brahe elaboró el primer catálogo estelar que incluía más de 1000 estrellas.
lo que se convirtió en una referencia importante para los científicos posteriores. En 1572, él observó una supernova, lo que refutó la idea aristotélica de la inmutabilidad de los objetos celestes. Su colaboración con Johannes Kepler llevó a la formulación de las 3 leyes del movimiento planetario, que se convirtieron en la base para el trabajo de Isaac Newton. En 1576, el rey de Dinamarca, Federico II, le regaló a Tycho la isla de Ven, donde construyó el observatorio Uraniborg. Fue el primer observatorio construido específicamente para observaciones astronómicas. El observatorio incluía habitaciones, instrumentos astronómicos y un laboratorio de alquimia. El lema principal de Brahe, grabado en la biblioteca, decía: "Lo que una persona es más importante que lo que otros piensan de ella". Después de la muerte de Federico II, Tycho perdió el apoyo y se vio obligado a abandonar B en 1597. Después de su muerte, el observatorio fue destruido por orden del nuevo rey Cristián IV. Hoy en día, Uraniborg y el vecino Sterlingburg han sido parcialmente restaurados e incluidos en un museo dedicado a la vida y el legado de Tycho Brahe. La embarcación de Hjortspring fue encontrada en el pantano de Hjortspring en Dinamarca y es la nave de tablones más antigua del norte de Europa, con una antigüedad de aproximadamente 2300 años. La longitud de la embarcación es de casi 20 metros, pesa 530 kilogramos y podía transportar a 24 personas con armas y equipo. Las tablas de la embarcación estaban hechas de tilo, los remos de arce y en cada extremo había extensiones curvas. Esta embarcación es un ejemplo sobresaliente de la antigua construcción naval, que muestra el alto nivel de habilidad y conocimientos de ingeniería de aquella época. El tilo fue elegido por su ligereza y resistencia, lo que hacía que la embarcación fuera rápida y maniobrable, y el arce para los remos por su dureza y durabilidad. El espejo de Oxfordshire. Hoy en día, el espejo es un objeto común, pero en la antigüedad se consideraba un artefacto mágico. Ante ustedes hay un espejo celta de bronce encontrado en Didcot, Inglaterra. Fue creado en el siglo I a.C. y es uno de los 18 hallazgos similares que han llegado hasta nuestros días. En la Edad de Hierro, estos objetos eran increíblemente raros y solo pertenecían a unos pocos elegidos, posiblemente sacerdotes o mujeres nobles. Entonces, ¿para qué se usaba? ¿Con fines estéticos, para rituales o tal vez para comunicarse con otro mundo? En las culturas antiguas, los espejos a menudo se consideraban portales a una realidad sobrenatural, y posiblemente este espejo también jugó su papel en rituales chamánicos. Adornado con delicados patrones, este artefacto sigue siendo uno de los hallazgos más enigmáticos de Gran Bretaña. Su verdadero propósito se ha perdido en el tiempo, pero quién sabe, tal vez realmente guardaba algo más que solo un reflejo. Los incas tenían una relación única con sus gobernantes fallecidos, considerándolos no simplemente difuntos, sino que seguían viviendo y gobernando incluso después de la muerte. Las momias de los gobernantes se conservaban y veneraban como si estuvieran vivas, poseyendo sus propias tierras y riquezas. Sorprendentemente, las posesiones de esas momias seguían siendo administradas por sus sirvientes, y las propias momias participaban en rituales importantes e incluso en reuniones. Se creía que estos gobernantes eran capaces de dar consejos e influir en la vida de la sociedad, permaneciendo como los dueños eternos de sus tierras. Con el tiempo, esto generaba dificultades, ya que territorios significativos quedaban bajo el control de los muertos, lo que dificultaba la distribución de recursos y la administración de las tierras entre los vivos. Esa influencia de las momias de los gobernantes se convirtió en un desafío para la sociedad inca, especialmente en condiciones de recursos limitados. Los incas intentaban mantener un equilibrio entre el culto a los antepasados y las necesidades de los vivos, lo que hace que su cultura sea única y profundamente simbólica. Este fenómeno resalta cuán estrechamente estaban entrelazadas la vida espiritual y práctica entre los incas. OVNIs en Rusia. El tema de los ovnis siempre ha fascinado a la gente. Objetos misteriosos en el cielo se han visto en todas las épocas, y las crónicas antiguas y los mitos están llenos de menciones sobre extraños fenómenos celestiales. Por supuesto, la mayoría de ellos se pueden explicar desde un punto de vista científico: ilusiones ópticas, fenómenos naturales u objetos creados por el hombre. Pero alrededor de 3 casos siguen sin respuesta. En Rusia, el interés por los ovnis también es grande. Las primeras menciones de extraños fenómenos celestiales se encuentran incluso en las crónicas rusas. Por ejemplo, en el año 1111, durante la batalla contra los polovtsianos, los cronistas registraron la aparición de misteriosas fuerzas celestiales, y en 1240 se observó algo similar en la batalla del Neva. Por supuesto, es difícil decir exactamente qué vieron nuestros antepasados, pero el hecho sigue siendo el mismo. Objetos misteriosos en el cielo se han registrado a lo largo de toda la historia. En los años soviéticos, el estudio de los ovnis se abordó de manera más sistemática. En 1977 ocurrió uno de los casos más famosos, el fenómeno de Petrozavodsk. En ese entonces,
se observó un objeto luminoso en el cielo cuya naturaleza se intentó explicar durante mucho tiempo. Al final, la versión oficial se redujo al lanzamiento de un satélite. En general, la Comisión sobre OVNIs en la URSS llegó a la conclusión de que la mayoría de las observaciones eran lanzamientos de cohetes, fenómenos atmosféricos o radiosondas meteorológicas. Pero a pesar del escepticismo de los científicos, la gente sigue observando objetos misteriosos. Especialmente a menudo se reciben reportes desde los Urales y de la región de Chelyabinsk. En 1990, el historiador local Vitaly Chernetsov contó sobre un aterrador objeto volador sobre el lago Suryat-Kul, que supuestamente extraía agua del lago, y en 2003 en Chelyabinsk testigos presenciales vieron un ovni que emitía una luz azul tan brillante que se podía leer con ella. Otro lugar de poder es la región de Perm, más precisamente el pueblo de Malepka. Este lugar es llamado el Triángulo de las Bermudas ruso. Aquí vienen regularmente investigadores y turistas con la esperanza de ver un ovni. Los ufólogos incluso afirman que encontraron aquí fragmentos de un aparato desconocido que contienen tungsteno puro, un metal que rara vez se encuentra en la naturaleza. Altai tampoco se queda atrás. En 2007, los habitantes locales observaron una enorme esfera luminosa que iluminó el cielo nocturno y luego se escuchó un fuerte estallido. Algunos dicen que fue un meteorito, pero no se encontraron pruebas. Y en 2010, unos estudiantes de arqueología grabaron un video de un objeto que flotaba sobre la taiga. El mausoleo del imán Reza es uno de los complejos religiosos más importantes del mundo islámico y un centro de peregrinación para millones de chiitas. La arquitectura del complejo impresiona por su grandiosidad y su refinado trabajo decorativo. En su esplendor se reflejan muchos siglos de historia iraní, durante los cuales el complejo fue reconstruido y decorado en numerosas ocasiones. Los trabajos de mosaico, los paneles de espejos y las cúpulas doradas que adornan el mausoleo crean una atmósfera que transporta a los visitantes a otro mundo de espiritualidad y silencio. Cada milímetro del espacio parece cobrar vida con la luz reflejada por miles de fragmentos de espejo, creando la ilusión de infinito. El complejo del mausoleo incluye no solo el propio mausoleo, sino también mezquitas, bibliotecas, museos y escuelas religiosas. Aquí se conservan valiosos manuscritos, reliquias y obras de arte que simbolizan la rica herencia cultural de Irán. Una de las características más místicas del mausoleo es la antigua leyenda de que las plegarias pronunciadas aquí se hacen realidad. Peregrinos de todo el mundo vienen a la tumba para pedir salud, perdón o un milagro. Pirámides bosnias. En Bosnia se han descubierto estructuras enigmáticas que, según algunos investigadores, podrían ser construcciones antiguas de unos 12.000 años de antigüedad. Estas formaciones masivas llamaron la atención de arqueólogos y entusiastas por primera vez a principios de los años 2000, cuando el arqueólogo y empresario bosnio Semir Osmanagić las señaló. Él afirma que las pirámides fueron creadas por una civilización antigua y que su antigüedad supera significativamente la de las pirámides conocidas en Egipto. El complejo consta de varias estructuras piramidales, incluyendo la pirámide de Soma, del Sol, de la Luna y del Dragón. La pirámide del Sol es la más grande y alcanza una altura de aproximadamente 220 metros, lo que la convierte en una de las pirámides más altas del mundo. Osmanagić y su equipo realizaron numerosas investigaciones, incluyendo escaneos con georradar y excavaciones, afirmando que encontraron rastros de túneles antiguos y bloques de piedra que evidencian el origen artificial de las pirámides. Sin embargo, no todos los científicos están de acuerdo con este punto de vista. Muchos geólogos y arqueólogos afirman que estas estructuras son formaciones naturales, creadas como resultado de procesos geológicos. Ellos señalan que la estructura geológica de la región y la forma de las pirámides pueden explicarse por fuerzas naturales, como la erosión y los movimientos tectónicos. Siguen siendo uno de los hallazgos más enigmáticos y debatidos en la arqueología moderna. Catacumbas de Odesa. Bajo tierra en Odesa se esconden enormes laberintos subterráneos. Se considera que el primer año en que las personas estuvieron allí fue 1813. Justo ese año está escrito en la pared. En esos años hubo una epidemia de peste en la ciudad. Es posible que las catacumbas sirvieran de refugio para los habitantes locales. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la ciudad estuvo ocupada entre 1941 y 1944, estos oscuros y laberínticos subterráneos se convirtieron en un refugio secreto para los partisanos. Imagínate una red de caminos subterráneos de más de 2.500 kilómetros de longitud, donde uno puede perderse como en un enorme hormiguero. Fue aquí, en la oscuridad y el frío, donde los partisanos se establecieron sus bases secretas. Vivían en estas catacumbas, planeaban ataques contra el enemigo e incluso imprimían volantes llamando a la gente a resistir. Las catacumbas eran el lugar ideal para la lucha clandestina. El enemigo no podía encontrarlos ni capturarlos fácilmente. Los partisanos usaban su conocimiento de los laberintos subterráneos para sorprender al enemigo
apareciendo de repente donde no los esperaban y desapareciendo sin dejar rastro. En esas catacumbas estaba oscuro, húmedo y era muy difícil vivir. Pero gracias al valor y la ingeniosidad, las catacumbas se convirtieron en uno de los símbolos del espíritu inquebrantable de Odessa. De hecho, la historia de estos laberintos es tan antigua que incluso ha dado lugar a algunas leyendas. Una de ellas dice que en las profundidades de las catacumbas vive un hombre bajo, cubierto de pelo. Para sobrevivir, se alimenta de murciélagos. Artefacto llave estelar. En 1932, un grupo de arqueólogos que investigaban monasterios de gran altitud en el Tíbet se topó con un objeto extraño oculto en una de las antiguas cuevas. Dentro de una cavidad de piedra, entre estatuillas rituales y pergaminos, encontraron un disco metálico liso cubierto de símbolos incomprensibles. Las inscripciones no correspondían a ningún idioma antiguo conocido, y el material del que estaba hecho el artefacto sorprendió a los científicos. No se rayaba, no reaccionaba a altas temperaturas y, según el análisis, era una aleación que no se encontraba en la naturaleza. Los monjes locales llamaron al hallazgo la llave de los cielos y afirmaron que el disco pertenecía a los visitantes celestiales que visitaron la Tierra hace miles de años. Según la leyenda, el artefacto era parte de un dispositivo que abría el camino a otros mundos. Algunos científicos sugirieron que los símbolos en él podrían representar un mapa del cielo estrellado o un sistema complejo de coordenadas. Lo que más intrigó fue el hecho de que el disco tenía propiedades inusuales. Si acercabas una brújula, la aguja empezaba a girar frenéticamente. Al iluminarlo con luz ultravioleta, aparecieron en su superficie nuevos signos antes invisibles. A pesar de numerosas investigaciones, el misterio del artefacto nunca fue resuelto. Restos inusuales de antiguos monos. En una de las cuevas de la isla de La Española, en el Mar Caribe, se encontraron restos fosilizados de antiguos primates que probablemente fueron presa de un gran búho depredador. El hallazgo fue reportado en la revista Journal of Human Evolution. Las excavaciones se llevaron a cabo en una cueva inundada en la República Dominicana, donde los arqueólogos encontraron 7 cráneos, 5 mandíbulas inferiores y muchos otros fragmentos de esqueleto. Los científicos llegaron a la conclusión de que estos restos pertenecen a la especie Antelotrix bernensis, que se extinguió hace unos 10.000 años. Según las investigaciones, los primates que habitaban en La Española pesaban hasta 2 kilogramos y probablemente vivían en pequeñas familias, alimentándose de frutas. Los expertos suponen que los restos terminaron en el fondo de la cueva después del ataque de un ave depredadora. El profesor Shivan Cook señala que las marcas en los huesos indican que estos primates fueron víctimas de un búho grande. En los cráneos y las mandíbulas se pueden ver daños característicos de aves depredadoras. Vikingos y ovnis. En 2022 en Trondheim, Noruega, durante excavaciones arqueológicas, se encontró una ficha inusual de un juego de la época vikinga. Este artefacto inusual, hecho de esteatita, fue descubierto en un antiguo pozo que data de los siglos XIX. En su superficie estaban grabados unos símbolos extraños que recordaban a runas. Después de un análisis detallado, los científicos confirmaron que realmente se trata de una inscripción rúnica que posiblemente signifique hermano de armas o compañero de combate. Pero los investigadores se enfrentaron a otro misterio. Además de las runas evidentes, en la superficie de la ficha había líneas más finas que, al examinarlas cuidadosamente, formaban un esquema que recordaba un mapa estelar desconocido. Algunos entusiastas de la historia alternativa sugirieron que este patrón podría ser una imagen estilizada de un objeto que recuerda a un ovni en forma de disco. La relación entre los vikingos y la observación de fenómenos extraños ha sido discutida durante mucho tiempo por historiadores y ufólogos. En las sagas escandinavas se mencionan repetidamente un carro de fuego y naves celestiales que surcan el cielo. Es posible que los antiguos guerreros se hayan encontrado con fenómenos que hoy podrían interpretarse como contactos con seres extraterrestres. Un templo para la diosa con cabeza de león. En Egipto, en la zona de Atribis, se descubrió un antiguo templo tallado en la roca. Su antigüedad se estima en unos 2100 años y pertenece a la época del reinado de Ptolomeo VIII, quien gobernó del 170 al 116 a.C. Este gobernante es conocido por su compleja historia política y familiar. Dejó numerosos monumentos y el nuevo templo se ha convertido en un hallazgo importante. En las paredes del templo se conservan bajorrelieves que muestran a Ptolomeo VIII realizando una ofrenda a la diosa Repit, con cabeza de león, y a su hijo Calantu. Repit era la esposa del dios Minra, quien estaba asociado con la fertilidad. Los arqueólogos suponen que el templo fue construido precisamente para esta diosa, aunque su nombre aún permanece desconocido. Durante las excavaciones, los científicos descubrieron una sala donde se guardaban los utensilios del templo y ánforas. En la entrada de la habitación se encontraron bajorrelieves únicos que representaban a Repit y Minra. Resulta de especial interés la imagen de Minra rodeado de decanos estelares,
por los cuales los antiguos egipcios se orientaban durante la noche. Estas estrellas tienen cuerpos humanos combinados con cabezas de animales, como el halcón y el ibis. El medicamento más antiguo. Los hallazgos recientes en la cueva Grotte des Pigeons, en Taforalt, Marruecos, están cambiando nuestra comprensión de la medicina antigua. Los investigadores encontraron evidencia del uso de remedios medicinales que tienen una antigüedad de 15.000 años. La efedra, una planta utilizada en la medicina tradicional china para tratar el asma, la bronquitis y el resfriado, llamó especialmente la atención. La investigación se basa en el análisis de macrofósiles encontrados en capas del Pleistoceno tardío. La cueva Grotte des Pigeons es conocida como el cementerio más antiguo del norte de África, donde descansan 34 esqueletos de cazadores-recolectores de la Edad de Piedra. La efedra, encontrada en entierros rituales, posee poderosas propiedades curativas, incluyendo efedrina y pseudoefedrina, y se utilizaba durante epidemias. Ayudan en caso de congestión nasal y estimulan el sistema nervioso. Los frutos conservados de efedra, encontrados en la cueva, evidencian su uso para aliviar el dolor y detener hemorragias durante la trepanación craneal, una operación realizada hace 15.000 años, y considerada una de las más antiguas del mundo. La cueva también es conocida por el ritual de extracción de dientes, una dolorosa ceremonia de paso a la vida adulta. Probablemente la efedra ayudaba a aliviar el dolor y el sangrado, lo que demuestra su importancia en las tradiciones culturales de los antiguos habitantes. Estos hallazgos confirman que hace ya 15.000 años las personas tenían un profundo conocimiento sobre las propiedades de las plantas, usándolas hábilmente tanto para curar como con fines rituales, mucho antes del Neolítico. La Gran Bretaña paranormal es un país de leyendas antiguas, y los fantasmas aquí no son solo parte del folclore, sino una verdadera característica cultural. Las investigaciones muestran que 1/3 de los británicos creen la existencia de espíritus, y en algunas regiones incluso los veneran más que a Dios. Las historias de fantasmas se transmiten de generación en generación, y parece que cada casa antigua, castillo o incluso pub tiene su propia historia mística. Londres, como una de las ciudades más antiguas, está literalmente impregnada de energía fantasmal. Aquí puedes encontrarte con un espíritu en los teatros, en la calle, en hoteles antiguos y en iglesias. En la Torre, uno de los lugares más famosos de Gran Bretaña, los fantasmas se han convertido en habitantes habituales. La gente cuenta sobre la aparición del espíritu de Ana Bolena, decapitada por orden de Enrique VIII, y sobre misteriosas voces solitarias que provienen de la capilla de San Pedro, donde están enterradas muchas víctimas de ejecuciones. Pero Londres no es el único lugar donde los muertos no quieren abandonar el mundo de los vivos. Especialmente hay muchas historias relacionadas con los castillos, cuyos muros centenarios recuerdan no solo la historia del país, sino también los eventos aterradores del pasado. En el castillo de Windsor, que todavía sigue siendo la residencia de los monarcas británicos, dicen que se pueden escuchar los pasos de Enrique VIII o encontrarse con los fantasmas de Isabel I en la biblioteca. En el castillo de Chillingham deambula el espíritu del verdugo John Sage, quien durante toda su vida torturó a 1.000 personas. Y en Glamis por las noches aparece la sombra inquieta del conde Alejandro Lindsay, quien alguna vez se rebeló contra el rey y fue maldecido a vagar eternamente. Estos lugares guardan secretos tan oscuros que incluso los investigadores paranormales modernos reconocen que aquí claramente hay algo inexplicable. Pero en Gran Bretaña no solo las personas se convierten en fantasmas. Por los antiguos caminos galopan caballos fantasmas, y en algunas ciudades se ha visto a un misterioso ganso fantasma que aparece y desaparece a una velocidad increíble. Los perros negros son considerados los más aterradores. Según las leyendas, encontrarse con ellos augura desgracia. Aparecen de repente, y sus descripciones en diferentes partes del país son sorprendentemente similares. Sombras enormes con ojos brillantes que observan a los viajeros y luego se desvanecen en el aire. Los testimonios de encuentros con lo sobrenatural a menudo provienen también de automovilistas. Muchas historias coinciden. En la carretera aparece una mujer vestida con ropa antigua. El conductor frena pensando que atropelló a alguien, pero sale del auto y no encuentra ni el cuerpo ni rastros del accidente. Y en el río Támesis los fantasmas se aparecen con especial frecuencia. En la puerta de los traidores de la Torre y en el puente de Londres, donde en la Edad Media exhibían las cabezas de los ejecutados. Los mitos y leyendas sobre fantasmas están tan profundamente entrelazados con la historia británica que se han vuelto una parte inseparable de ella. Viejos pueblos, hoteles, incluso calles comunes. Parece que en Gran Bretaña no hay lugar sin su propio espíritu. Tal vez muchas de estas historias sean solo invenciones, pero la gente sigue escuchando pasos donde no hay nadie, ver siluetas en sus viejos espejos y sentir la mirada de alguien en los pasillos vacíos. Incluso si los fantasmas son solo fantasías, su presencia hace que la historia de Gran Bretaña sea aún más misteriosa y fascinante. ¿Y tú? ¿Crees en la vida extraterrestre o en lo paranormal? Escribe tu opinión en los comentarios debajo del video, me interesará saberlo. Gracias por ver.
Hasta luego a todos.